Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy felices porque se trata de una historia que sabemos que ha inspirado a muchas personas de nuestro equipo. Yo personalmente no he tenido el privilegio de escucharla, entonces me emociona mucho este episodio, pero sí sé que esta mujer acaba de publicar un libro que se llama Los sueños de la niña de la montaña y lo estuvieron buscando por todos lados, no lo encontraban, pero sí creo que lo que viene aquí atrás describe, o por lo menos nos va a dejar entrar y entender un poco de qué estamos hablando y de quién, que ya les diremos. Pero dice así: este libro cuenta una historia de terquedad y rebeldía, la de una niña que a los 12 años decidió escribir su destino y de paso ayudar a miles y miles de mexicanas a cambiar su suerte. Soy Eufrosina Cruz y nací en la montaña zapoteca. A los 27 años gané la presidencia de mi pueblo, pero no me dejaron gobernar porque era mujer. En ese momento supe que para cambiar mi vida y la de las mujeres indígenas, debía transformar la ley más importante de mi país. Ya no les voy a leer más porque prefiero que ella nos cuente su historia. ¿Algo que quieras decir, No, amiga? ¿O la nada, que estoy presentamos? muy emocionada de conocerla. Sé que muchísimas mujeres la admiran y también hay muchas cosas mientras estudiaba su historia que creo que muchas mujeres nos ha tocado hacer. Ahorita decías rebeldía, terquedad, gritar. Creo que había varias veces dijo que era un grito su historia y es como creo que no importa en dónde hayas nacido y cómo hayas crecido, a la mayoría de las mujeres, si no es que a todas nos ha tocado luchar por derechos que no se nos han dado. Creo que es importantísimo encontrar siempre representación, sobre todo si no creces con ella, y creo que este tipo de historias hacen eso, te muestran el camino que otras ya han avanzado para que puedas inspirarte. Se necesitan más historias como esta, pero sobre todo se necesita que más mujeres cuenten su historia. Creo que no hay suficientes. Muy bien, les presentamos a Eufrosina Cruz, contadora, diputada, activista, mamá, escritora y mujer indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidas. Bienvenidas, se regalan dudas. Qué emoción. Lo comentaba yo cuando llegué, estar siempre entre mujeres no ha sido fácil. Hemos tenido que arrebatar estos espacios, estos eslabones para que el mundo nos escuche, para que el mundo nos vea con los ojos correctos, ¿no? Y gracias, Leti, Ashley, por esta oportunidad y esta posibilidad, porque también, y lo he dicho en todos los lugares, que también dar voz a rostros como yo, mujer indígena, no ha sido fácil también. Vivimos un país en donde no hemos aprendido que en este país habemos 68 rostros, 68 sonidos diferentes al español, que queremos también ser escuchados, que no somos víctimas, que no somos pobres, somos posibilidad, somos oportunidad, pero que hemos tenido que arrebatarlo a la vida, ¿no? Y cada eslabón de esta niña de la montaña se lo ha arrebatado a la vida no le ha regalado nada, pero nunca me he sentido víctima, ¿sabes? Son circunstancias de la vida que uno tiene que modificar. Nadie va a modificar lo que no te gusta, tienes que provocarlo tú y asumir las consecuencias de lo bueno y de lo malo, porque ser revoltosa, pues no estaría fácil. no estará fácil, ¿no? Querida, lo primero que me gustaría preguntarte es, aquí cuando dices que a los 12 años tuviste que escribir tu destino, si nos pudieras regresar un poco a cómo creciste, por qué a los 12 años tuviste que cambiar tu destino y un poco cómo ha sido tu vida, y ya luego podemos hablar de todo lo que existe ahora, ¿no? De toda la conversación que hay alrededor de todo lo que haces ahora. Primero que, ¿cómo entendí yo que yo tenía que construir mi historia? Cuando vives, vuelvo, repito, en una sociedad en donde por tu origen, de manera automática, ya la vida te dijo cuál es tu destino, que no tienes derecho a aspirar, a soñar, que tu cotidianidad tiene que ser la que está ahí contigo, ¿no? Que es repetir la historia. Mamá y papá nunca fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir, mamá tuvo 10 hijos, la más grande papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. La mayoría de las mujeres de mi edad, Ashley y Leti, son abuelas. Yo, Frosina, 43 años, tengo un hijo de 9 años, pero porque yo lo decidí. Y entonces cuando tú vienes de estos entornos adversos, pues crees que eso es lo que te toca.
y crees que esa violencia, esa invisibilidad y esa normalidad, porque todo el mundo te ha dicho que eres la jodida, que eres la pobre, que eres la víctima, que eres el grupo vulnerable. Y de repente en esa cotidianidad llega mi maestro Joaquín, que en el libro hago un homenaje a mi maestro porque entendí que el instrumento más chingón para cambiar muchas cosas es la educación, porque la educación me abrió el horizonte, que había más allá de mi montaña. Imagínense un pueblito, no más de 1,200 habitantes. Hace más de 30 años no había luz, no había carretera, hospital. Éramos invisibles para el mundo, éramos invisibles para nuestro propio entorno, nosotras las niñas, nosotras las mujeres. Y de repente llega mi maestro Joaquín, que caminaba más de 12 horas, y me enseñó su mundo, ¿saben? Como este cuartito. Y entonces empecé a aspirar ese mundo de cuestionar y de preguntarme por qué mi maestro se duerme en una cama, por qué mi maestro huele bonito, por qué mi maestro se pone sus guaraches hermosos y por qué en mi cotidianidad yo tenía que levantarme con mamá todos los días a las 3 y ser la última en dormir, por ser niña, por ser mujer, yo porque tenía que atender a mis hermanos, por ser niña. Y de repente llegaba al espacio de mi maestro, era otra visibilidad, ¿sabes? Aprendí y entendí que sí existía, que sí tenía voz, que sí me podía reír, porque me prestaba mi maestro mis canicas para jugar con los niños, porque en el espacio afuera de la escuela no teníamos derecho las niñas. Y de repente mi maestro Joaquín me dejaba esas fotografías. Y entonces empecé a decir, wow, ¿de dónde sale? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega? ¿Por qué mi maestro habla tan hermoso el español, no? Y entonces cada esa cosita chispita, cuando no tienes otras posibilidades, ¿sabe? Yo no tuve posibilidades tangibles. Mi maestro me enseñó mis posibilidades imaginatorias a través de su olor. Y entonces esa niña se volvió rebelde, empezó a cuestionar, empezó a decir, no me gusta hacer las tortillas. Y mi forma de rechazar eso, siempre cuento la anécdota ahí en el libro, era de mamá me dejaba hacer pues, chingo de tortillas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo chingado le hago para que se acabe la masa rápido, no? Un tortillón. No, la mitad de la masa lo revolvía yo en el agua y la mitad hacía y la otra mitad se lo iba a dar al animalito de mi mamá, o sea, al marranito, ¿no? Entonces llegaba mi mamá y me decía, ¿y por qué tan poquita tortilla? Y yo decía, pues quién sabe, más que el marrano ya se lo había chingado, ¿no? Y el marrano crece y crece y crece. Claro, crece. pero era una forma de protestar, ¿sabes? Que no me gustaba esa cotidianidad, esa invisibilidad. Y entonces empecé a aspirar, empecé a imaginarme cuando me iba a mi leño, imagínense esa fotografía de esa niña con su burrito. Entonces iba yo al campo y entonces me paraba en una piedrita que hay en mi pueblo, todavía hay, hoy voy con Diego a pararme. Entonces se ve la inmensidad de lo infinito, ¿no? Entonces mi mente empezaba a cuestionar, a preguntar si hablara la gente que vivía más allá de mi montaña igual que yo, cómo eran, si pensaban igual que yo. Y de repente en la nochecita veía yo chispitas, ¿no? Yo decía, ¿qué será? ¿Qué será lo que mis ojos veían? Pues ya de grande, pues era la carretera que va para la capital de mi estado, no eran las luces de los carros. Pero a lo que yo voy es cómo estas cositas tan pequeñitas, cuando no tienes otras posibilidades, te enseña a aspirar. Son el fuego que prende de todo. verdad, y la fuerza de cuestionar, porque una comunidad no te enseñan a ser niña, te enseñan a ser mujer. Yo nunca pude tener una muñeca, por ejemplo, ¿no? Yo a mis 30 años tuve mi primera muñeca, ya sabrán, ¿no? La chilladera, porque somos invisibles en una sociedad. Y entonces por eso para mí mi libertad es lo más chingón que tengo porque se lo tuve que arrebatar a la vida y de decir, a ver, espérense, también razono, también pienso, también quiero decidir por esto que es mi responsabilidad, que es nuestro cuerpo, pero quiero yo ser la responsable de los fracasos y de los éxitos, de lo que yo decida, ¿no? Entonces, pues mi maestro Joaquín, por eso el libro, pues
es un homenaje a mi maestro Joaquín, que yo no entendía que porque era el hombre más diferente de lo que yo había visto en mi cotidianidad, ¿no? Porque olía bonito, porque se ponía unas playeras rojas, amarillas, los guaraches más hermosos. Ya después entendí que mi maestro era gay, imagínate, o sea, Sí, algo que no podías ni nombrar. Porque... Por supuesto, ser gay en este país hace 30 años, quizás en mi montaña mi maestro vivía su libertad y en su entorno vivía a lo mejor señalamientos, cuestionamientos, pero que gracias a ese maestro me enseñó a ser rebelde, a cuestionar y aspirar su olor bonito sin negar mi olor de mi montaña, ¿no? ¿Y por qué dices arrebatar? ¿Qué tuviste que hacer o qué posibilidades no podías tú tener? Que cuando empezaste a imaginarlas, porque hay una frase que pones en tu libro que dice, cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades, Claro, que es lo por que creo supuesto. que decías ahorita. Cuando no tienes otras posibilidades, a ver qué te toca. Hay de dos caminos. Frustrarte, decir que pues ya te fregaste, o arrebatar esa circunstancia a pesar de lo adverso que puede ser. Pero tienes que ir por ella. ¿Y cómo? Pues chingándole. O sea, trabajando, estudiando, aguantando hambre. Cuando yo salgo de mi entorno, mi papá me iba a casar a los 12 años. Entonces yo le dije, pues que no. Y en ese entonces también mi papá, las palabras que me dijo, o sea, para él también, por eso también el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, de entender también el amor más hermoso que me dio mi papá fue el haberme dejado ir. Porque imagínate un señor que su cotidianidad le decía que tenía que repetir esa historia y de repente dice, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros. Cuánto dolor también conllevó para ese señor, que en su mundo era eso. Y a pesar de eso, acompañarte en esa travesía, llegar a un entorno que no es tuyo, a esa ciudad grandota, por primera vez te subes en una cosa que se llama autobús, ya se imaginarán qué me pasó con él, ¿no? Su cuerpo ya había sudado, ya olía a montaña, la mirada que nos miraba, porque pues no llevábamos ni mochila, una cajita nada más, y entonces empiezas a entender la exclusión, la discriminación, de cuánto dolor conlleva romper tu paradigma. Por eso te hablo de arrebatar. Le arrebaté también a la sociedad, también de que me vean con los ojos correctos, que entiendan que también hay olores diferentes, sonidos diferentes, facciones diferentes. Eso no significa que no merezcamos desarrollo, que no merezcamos igualdad y que no merezcamos decidir por nuestro destino y que nuestro origen no debe de ser quien defina eso. Tenemos que reaprender a vernos como sociedad, que vivimos un país con grandes historias, con grandes rostros, con grandes sonidos. Yo hablo el zapoteco, yo aprendí a hablar el español ya de grande, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de decir cuando hablo de arrebatar. Le arrebaté también a la vida el poder hablar el español, porque mi lengua materna no es el español, es el zapoteco. Entonces, se lo tuve que arrebatar. Y arrebatar en un sentido de decir, nadie lo hará por mí si yo no lo hago. En ese sentido, nadie va a soñar por mí si yo no sueño por mí. Nadie va a llorar por mí inclusive si yo no lloro por mí, si yo no me río por mí. Eso es arrebatar. Si te pones quieta, pues la vida se queda quieta. Entonces, y si no lo provocas, si no lo arrebatas a cada circunstancia, pues no sucede nada. Estaba leyendo cuando pasa lo de que fuiste elegida como presidenta municipal y no te dejan acceder, se dice acceder a tu cargo. Accesar. Y no te dejan accesar a tu cargo. Después de que me fui de mi tierra, entendí a través del mundo de mi maestro que la mejor herramienta para yo romper con mis propios paradigmas que otros ya habían decidido por mí era la educación. La educación para que un día yo pueda dormir en una cama, que no es malo dormir un petate, siempre he dicho, siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen. Y entonces entendí que para eso tenía yo que dividir mi corazón. La mitad está ya con mi montaña, donde está mi mamá, donde están mis hermanos, y la otra está aquí con ustedes, que tuvo que arrebatar su educación. Y vuelvo y repito, y hablo mucho de arrebatar, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Entonces entendí que para eso
pues había que salir de ese entorno porque en el pueblo pues nada más había primaria. Yo no sabía si había secundaria, prepa, o sea, no sabía qué nivel educativo había en este país, pero yo sabía que algo estaba más allá arriba, que algo había hecho mi maestro para que estuviera viviendo en ese cuarto bonito, a que se bañara todos los días, a que oliera bonito. Entonces yo quería eso. Entonces entendí que para eso no estaba ese instrumento en mi entorno. Tenía que dejar mi entorno para ir en busca de esas oportunidades y esas posibilidades. Y entendí que pues estaba en lo que le llaman la gran ciudad, ¿no? No en el pueblo. Y llegas a una ciudad en donde ves carros, ves cosas que en tu entorno no había, y ahora a sobrevivir en ese entorno y entender que para en eso... ese entorno hostil. En ese entorno hostil, que te vuelves invisible otra vez, porque ¿quién te abraza en ese entorno? Eres tú. Entonces, por eso también en el libro hablo que mi mejor amiga soy yo, porque aprendí a contestarme y a preguntarme y a asumir mis responsabilidades de mis decisiones, ¿sabes? Y entonces entendí que para eso tenía que trabajar y estudiar, para que un día pues yo tuviera un cuarto con esos colores, con esos sabores, ¿no? Y entender que para eso tenía que sobrevivir en ese entorno hostil que no era mío. Entiendes que tienes que sobrevivir en ese entorno, que es trabajar y estudiar, y otra vez servir a un entorno ya no de tu familia, a un entorno en una casa que se piensa que por darte un techo tienen que explotarte, que piensan que por darte una comida tienen que pues, explotarte, no hay horarios, tienes que servir y servir, ya no tu familia ahora, sino que a otro entorno, levantarte todos los días otra vez a las 3 y ser la última en dormir, porque no tenías derecho de hacer tu tarea en el día, sino que tienes que hacer en la noche, porque si no, no daba vida. Había que ir a la escuela a pie, porque no te alcanzaba para ir a la escuela en carro. Había días que pues mi sueño era comerme una torta de jamón digo de choriqueso, y nunca lo pude hacer porque costaba más, ¿no? Y entonces entendí también que en ese trayecto para llegar a aspirar a ser la primera mujer presidenta de mi pueblo, que el hambre pasa, ¿sabe? En medio de esa hostilidad. La moda pasa. Mi sueño era comprarme unos pares de zapatos, por ejemplo, nunca lo pude hacer. Una computadora, pues imposible. Un libro, menos. O sea, yo hoy tengo mis libros, siempre digo, Y hoy ¿no? tú publicaste tu libro. Y eran copias. Entonces también entendí que no puede ser eso las limitantes, ¿sabes? De poder llegar y arrebatar lo que te toca, por más adverso que puedes hacer esa circunstancia. Llegas a ese cuarto que se llama soledad. ¿A quién le dices que tienes hambre? ¿A quién le dices que te duele? Pues ves que te quedó un pedazo de tortilla de ayer, pues chingatelo. Mañana será otro día, ¿no? Entonces, que es un poquito lo que a veces tenemos. Por eso cuando hablo de arrebatar, lo he arrebatado a la vida. No he permitido que a pesar de la adversidad, el dolor gane por los nos que me había dicho la vida, porque a esta niña la vida le dijo 100 nos, y yo construí mi sí, yo fui por mi sí, porque había de dos caminos cuando vienes de una historia adversa: frustrarte, odiar la circunstancia, odiar tu entorno, odiar al mundo, echar la culpa a mamá y papá, echar la culpa al gobierno, o asumir y decir: hijos de la chingada, les voy a demostrar que soy chingona y por más dolor, por más caídas, lo voy a lograr, ¿no? Entonces así terminó mi prepa. Yo quería ser doctora, pero sabía que no me iba a dar porque era yo, ¿saben? Y medicina pues cuesta un chingo, ¿no? Y 10 años. Y 10 años. Y entonces yo dije, y luego mis hermanos ya se convirtieron en mis hijos. Entonces yo dije, no me va a alcanzar. Entonces descubrí un sistema que se llama CONAFE, que yo no creo en los subsidios, yo creo en las corresponsabilidades. Es un programa en donde te vas a una comunidad, la comunidad te adopta un año y tú das un año de servicio, y a cambio tu gobierno, el que sea, te da 3 años de beca. Entonces tú dices, no, pues este es el camino.
Entonces dije, ni aún así con esto no me va a dar para estudiar medicina. Entonces soy contadora pública. Y no me arrepiento porque gracias a esa carrera aprendí que 1+1 = 2, derechos y obligaciones, porque no nada más es exigir, es qué haces para cambiar eso que no te gusta. Porque es bien fácil cuestionar, ¿sabes? Vivimos en una sociedad en donde dijeran en mi pueblo la lengua no tiene hueso, ¿no? Es muy fácil cuestionar, criticar. Apuntar el dedo. Pero hacer que cambie eso que no te gusta, ese es el reto. Porque romper paradigmas, te vuelves la loca de una cotidianidad, la que anda con todos los chamacos del pueblo. Entonces, a la par de esta travesía de escuela, me iba al pueblo, ¿no? Y la cotidianidad seguía igual. Mamá seguía levantándose a las 3 y era la última en dormir. Mis amigas que estudiaban conmigo en la primaria ya iban para su tercer hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Mi hermana a los 12 años se casó, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años 9 hijos, yo a los 33 tuve mi primer hijo, ¿no? Entonces dices, entonces, ¿para qué chinga voy a la escuela? ¿Para qué me dicen que hay un artículo 2 que dice que todos somos iguales? ¿Yo por qué no puedo ir al espacio público? Entonces lo que empecé a hacer con mi propio entorno es romper con ese paradigma. Entonces, es decir, tú te tienes que sentar en el piso. ¿Yo por qué? Yo me quiero sentar en la mesa. Y me decían los señores, pues te tienes que tomar un mezcalito. Pues me la tomo, también tengo gargantita, les decía, ¿no? Rompes con una cotidianidad, con un paradigma de siglos, porque éramos invisibles las niñas, las mujeres, y de repente llega una niña loca que dice, no, yo también quiero ir al espacio público, yo también quiero jugar, yo también puedo jugar basquetbol, yo también puedo jugar canica, ¿por qué me dices que no? El uso y costumbre termina cuando hay abuso y costumbre. El uso y costumbre que yo defiendo es mi lengua, es mi vestimenta, pero no la invisibilidad de nosotras las mujeres. Eso no puede ser. Pero cuando ya te abres este horizonte, ya empiezas a cuestionar. Pero vuelvo y repito, otra vez la vida me tenía enfrente, otra vez el hecho de haber nacido mujer, de señalar, de cuestionar. Ese es el reto, de qué estamos dispuestos también a hacer para romper con lo que no nos gusta, porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos, si no lo provocamos, ¿saben? Una gran parte de Se Regalan Dudas se ha enfocado en las niñas interiores y los niños interiores que cada una de las personas lleva, ¿no? Y desde cómo honrar esos deseos tan intensos que tienes ya de adulta y cómo sanar, ¿no? Cómo sanar quiénes fueron tus padres y poderlos observar con una mirada de empatía y poder voltear y decir, ahora puedo comprenderlos mejor, ahora entiendo que donde nací no tiene que definir a dónde voy, ¿no? Y creo que eso para mí al menos ha sido uno de los retos más grandes, donde nací, no, o cómo nací, no, que no defina hacia dónde voy el día de hoy. ¿Qué ha sido para ti como el reto más grande? Entiendo, sé que promueves muchísimo que la educación, estoy 100% de acuerdo contigo. Por eso tenemos un club de libro y por eso compartimos tanto, porque a mí me rompió completamente mi cerebro el poder estudiar, pero ¿qué ha sido el reto más grande a la hora que miras a tus papás a lo mejor? O a la hora que observas el dónde nací, dónde estoy hoy y todos los retos que han conllevado. Fíjate que el libro mucho me sirvió el de perdón y de perdonarme, porque de repente cargamos culpas, de repente echamos la culpa a ellos y entendí que eran sus circunstancias de papá, era su circunstancia de mamá. Si mi papá hubiera tenido chance de ver, seguramente no hubiera entregado a mi hermana a los 12 años. En 2007, 2008, me dieron el Premio Nacional de la Juventud. Por primera vez traje a mis viejitos a la capital de mi país, ¿no? Nos hospedaron en el Hotel Gran México, ahí cerquita del Zócalo, ¿no? Hubieran visto a estos dos señores descubriendo el mundo, prendiendo la regadera, de cómo se cruzaba, cómo salía agua caliente, cómo salía el agua fría. Tenían miedo hasta de sentarse en la orilla de la cama, ¿sabes? Y entran al baño y ven esa cosa, me decían,
¿y para qué sirve esta tina, no? Y era el jacuzzi. Y dices, no manches, si hubieran tenido la posibilidad de ver estas oportunidades, les aseguro que no hubiera sido tanto dolor el que construyera yo mi conciencia libertad, ¿no? Y ahí es en donde entendí que ellos no son responsables, son las circunstancias de cada quien. Yo no escogí nacer en la montaña, ni ustedes, pero eso sí, somos las que tenemos que ayudar a cambiar esas circunstancias, a decir a esa niña que está viviendo esas circunstancias de desigualdad que sí se puede, pero que ella tiene que dar el paso. O una mujer que vive en violencia hoy, no puedo yo visibilizar tu violencia si no das el primer paso, ¿no? Y entonces, así como lo hizo esta niña de la montaña, que su destino ya estaba definido. Y ella entendió que no, y le dice al mundo, que es un poquito lo que trató de decir al mundo: a ver, mundo, reaprende a verme. No, mi origen, me siento orgullosa de ser mujer, de ser indígena, porque no soy ni más ni menos. Soy mujer y yo elegí por elección, por decisión y por poder de ser indígena. Eso no me hace ni más ni menos, ¿no? Entonces, entender el amor hermoso de mi padre, el haberme dejado ir, y el amor en silencio de mi mamá. ¿Cuál fue el amor en silencio de mi mamá? El que esa noche, el día que yo iba a salir de mi montaña, así me acuerdo bien, me ayudó a hacer mis cajitas, me puso mis mejores vestiditos para ella, y al otro día sacó de una bolsa 100 pesos. No sé cómo le hizo para lograr juntar esos 100 pesos. 100 pesos hace 30 años en una comunidad es un montón de lana. Y me lo puso y no me dijo nada. Pero estoy segura, como lo hacen las mamás, y me dijo en ese silencio: ve y construye tu destino, ve y arrebata tu destino. Y con esa bendición, pues estoy aquí con ustedes, por esos 100 pesos. Y siempre les digo a las mamás, a los papás, que no tengan miedo de dar a sus hijos esos 100 pesos, para que vuelan, para que arrebatan y para que nadie defina nuestro destino. Que nuestro origen es nuestra identidad, sí. Nuestro origen, me siento orgullosa de mis abuelas, de mis ancestros, pero eso no significa que no tenga derecho de construir otro destino menos complejo como la de ellas, ¿no? O la de ellos. Y eso creo que me ha servido mucho de reentender la mirada a los propios hombres de mi pueblo, ¿no? Porque nadie les ha enseñado que hay otras posibilidades. No es porque soy mujer, me lo merezco, no, sino que nada más queremos nuestro espacio, que nos miren, que carguemos nuestros errores y nuestra felicidad, que al final del día es lo que buscamos en esta búsqueda de la igualdad. Totalmente. Y sé que después tú, como no lo dices, decidiste ser mamá. ¿Cómo fue tu proceso hacia esa decisión? ¿En qué momento dijiste, estoy lista? Me gustaría saber cómo fue esa decisión en tu vida y qué te ha enseñado ser mamá. Que se me hace como también un acto súper revolucionario decidir ser mamá, sí, claro, después de venir de generaciones y generaciones en las que casi ninguna de nuestras abuelas decidió a lo mejor ser mamá. En donde... Sí, ellas no tuvieron la oportunidad. Donde no tuvieron la oportunidad o ni siquiera la idea de poder tener planeación familiar. O sea, la palabra planeación familiar no existía. Entonces... No lo conocían. Siempre, por ejemplo, a las mujeres que más admiro, pues a mi mamá y a mi hermana, ¿no? A mi mamá por ese amor en silencio, y a mi hermana, después de 9 hijos, fallecieron los 3 primeros muchitos porque seguramente su matriz era de niña. Y la vida le dio puros hombres. Le viven 6 hombres que se cocinan, que se lavan, y que solita se fue y dijo, ya no quiero tener más hijos, ¿no? En ese entorno, imagínate. Y entonces, cuando yo decido ser mamá, yo no quería ser mamá. O sea, por esa circunstancia que veías en tu cotidianidad,
de todos los días levantarse, ser la que tiene que atender, porque vivimos en una bendita sociedad en donde se nos ha dicho que somos las que tenemos que servir y atender. Entonces también tenemos que reaprender nosotras ese, a ver, espérense. Sí, el patriarcado. A ver, espérense, o sea, no se te va a caer la mano. La misma hueva que te da a ti lavar los platos Claro, es la por misma hueva que supuesto, me da a mí. por supuesto, pero tenemos que gritarlo para que las que no han dado ese paso lo hagan y van a ver que se siente chingona, que el compañero lava el plato y no se le va a caer uno que otro, pero se recupera, ¿no? Y entonces, pero llega la circunstancia y pues en 2013, pues yo dije, no, pues voy a ser mamá. Yo por elección y por decisión. Y hoy ser mamá de Diego, de 9 años, pues es una gran responsabilidad, porque también ser madre es una elección y que debe de ser una elección. Y que si no decides ser mamá, también. Ese es el poder de la construcción de la libertad, porque al final del día el cuerpo es de nosotras y de nadie más. Entonces, si tú decides ser mamá, está bien, pero también ser mamá conlleva una responsabilidad, porque tienes que construir en medio de una sociedad tan marcada el patriarcado, y más yo que soy mamá de un hombre, porque yo sí quiero entregar a mi país, México, a un hombre que sepa que el ser niño, niña o el sexo que él defina no va a definir sus oportunidades, no va a definir sus sueños, y que sepa que no le da derecho también si se decide ser hombre, que falta el respeto a las niñas. Entonces es muy complejo porque vive y nace en medio del empoderamiento, de romper paradigmas. Entonces pues también nos educan, nos enseñan muchas lecciones también. Y Diego ha sido mi gran maestro de entender más la igualdad, de entender más el feminismo, de entender más en no radicalizarse, sino que llegar a ese punto que es lo que al final del día buscamos, ¿no? Que es la igualdad sin negar nuestra identidad, sin negar lo que somos, porque si niegas lo que eres, pues entonces no estás llegando al punto que queremos como sociedad, ¿no? Que es llegar a la igualdad con lo que eres, tal como lo que eres, sin imitar a nadie, que ese es el reto y ese es mi mayor chamba hoy con Diego. ¿Cómo has redefinido la libertad? De tener que luchar a lo mejor hasta físicamente por la libertad, ahora estar en diferentes espacios donde hablas tanto de libertad, ¿cómo se ha redefinido para ti? Para mí es la palabra más hermosa, porque es la que me ha enseñado a decir lo que se me pegue mi regalada gana, asumiendo cada consecuencia de cada palabra que sale de mi boca. Eso para mí es la libertad. Pero también la libertad me enseñó a decir a esos nos que me dijo la vida, ir por mi sí, que se convirtió en mi libertad. Ese sí que estaba ahí invisibilizado como yo. Y esos nos me decían que no tenía derecho. Como chingado, una niña indígena, ¿cómo va a soñar? ¿Cómo va a querer? Si no pertenece a ese espacio, ¿no? Y de repente esa niña dijo, ¿quién dijo que no? O sea, claro que voy a ir, y nunca pensó llegar a cambiar la constitución de su país, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para mí esa es la libertad. La libertad es el poder ejercer sobre lo que es tu responsabilidad, de lo bueno y de lo malo, de las broncas y de los fracasos. Y eso es lo más chingón de un ser humano. Y ahora que dices cambiar la constitución, ¿cómo fue eso? La llegada a la política, la primera vez que te dijeron no, y no por ser mujer. Seguramente las limitaciones a las que te enfrentaste, pero seguramente te seguirás enfrentando. ¿Cómo ha sido ocupar estos espacios públicos, además? Sí. Que ahí le agrega, creo que cuando hablamos, por ejemplo, de discriminación y todo, a veces hay que hablar también de lo interseccional que es todo, y cómo dependiendo cada circunstancia que se agregue, se empieza a complicar más, y siento que en la vida pública hay todavía más señalamiento. Y duele más. Duele más, está ahí como la susceptibilidad. Sí, claro. O sea, ¿por qué entendí que también tenía derecho de estar en el espacio público? Porque cuando
siempre habías sido invisible en una sociedad y habías tenido que arrebatar cada eslabón de tu conciencia y de repente regresas a ese entorno y te dicen que no tienes derecho por el ser mujer de gobernar tu comunidad, por el hecho de haber Pese a ser nacido escogido. mujer. Otra vez la vida me estaba enfrentando por el hecho de haber nacido mujer en este país. Ese día que me marcó, odié ser mujer, me frustré ser mujer, porque desde niña me dijeron que no tenía derecho. De ahí en un entorno hostil, era invisible. Regreso a mi entorno y mi entorno me dijo, es que aquí ustedes no votan, es que aquí ustedes no tienen derecho de ser escuchadas. Y de hablar. Porque lo menos importante es votar y ser votada, ¿sabes? Es que éramos invisibles. Y entonces se da esta posibilidad en donde por primera vez un grupo de chavos, por eso me encanta ir a las universidades, abrir con los chavos, porque yo les digo siempre, provoquen que sucedan las cosas, porque si no lo provocan ustedes, nadie lo va a hacer, pero es hoy. Entonces un grupo de chavos nos juntamos por primera vez y me decían, vas China, así me dicen en el pueblo. Yo le digo China a Leti también. Tocaya. Tocaya. Y yo le decía, Mis es dos que en el chinas aquí. pueblo nunca han votado por una mujer, menos que votemos. Me dicen, pero nosotros sí vamos a votar por ti. Entonces llega el día de la elección, por uso y costumbre, no es de partidos, por primera vez una papeleta estaba apareciendo el nombre de una mujer, por primera vez. Entonces cuando iba a mitad de la asamblea, pues los que estaban ahí al frente, pues deciden anular esas papeletas con el argumento de que yo era mujer y profesionista. Entonces, ¿a quién le dices que eso se llama violación a los derechos humanos? Porque tengo una credencial de lector, Leti y Ashley, que dice que soy ciudadana de este país, que dice que soy mexicana de este país, pero resultaba que en mi cotidianidad eso valía cacahuate. Entonces, ¿a quién le dices que eso se llama violación? ¿A tu entorno? Un entorno que su cotidianidad decía que era eso imposible, que nunca un rostro de mujer había estado en un espacio público y de repente la chamaca loca dice que, pues que no. Entonces llegas a tu entorno, ver a mamá y a papá llorar, diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo, un pueblo no más de 1,200 habitantes. A tus hermanos diciendo, ya ves, te lo dijimos. O a las mujeres decir, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo, ¿qué hacen ustedes? Dices, no manches, si nada más quería ser presidente, ¿saben qué? Ahí se quedan. Ese era el camino más fácil. O asumir otra vez una responsabilidad de decir, si yo no rompo con esa cotidianidad, nadie lo va a hacer por mi entorno. Porque entendí también que dentro de esa adversidad, yo ya podía abrazar a papá y a mamá. Yo ya podía comprarles una cama, yo ya podía generarles ese espacio que había visto, porque yo era la contadora pública, imagínate. Pero a ellas, las que todos los días sufren esa invisibilidad, entonces cuando yo entendí que tenía yo que visibilizar en 2007 esa historia. En 2007, en el mapa de mi país no venía mi pueblo, menos la palabra mujer en los municipios regidos por este sistema. Mi estado tiene 570 municipios, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, donde las mujeres éramos invisibles. Y llegas a las instancias, todos me dijeron el mismo argumento. Es tu cotidianidad, es la costumbre. Ni un abogado quiso llevar mi caso. ¿A quién acudes? Y es cuando yo entendí que yo tenía que arrebatar otra vez un espacio en la toma de decisiones, en la vida pública de mi país, que era la política. Y en 2010, pues me eligieron como la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado. En 2010 presenté la iniciativa para modificar la constitución de mi estado, para que, ya no para mí, sino que para las que estaban ahí, que nunca más le digan a una mujer que por el hecho de ser mujeres no podíamos ser visibles en nuestro entorno. Y en 2010 está en La Revolución de los Alcatraces, un documental que nos hicieron. En 2010, por primera vez, mi madre pudo ejercer su derecho a votar y ser votadas. Pero vuelvo y repito, lo menos importante ese día era eso,
ver a mi mamá levantarse tempranito, ponerse su mejor vestidito, su listoncito, porque la estaban llamando ciudadana. Guadalupe Mendoza Martínez, un pinche aparato de sonido. Nunca nadie la había llamado ciudadana. Y verlas ahí al espacio público con sus mejores vestiditos, dices, no manchen. Eso es lo que queremos al final del día las mujeres, ser visibles, que nos vean, que tenemos rostros, que lloramos, que reímos, nada más, no pedimos ni más ni menos. Y así también pedimos los pueblos indígenas. Y en 2014, porque esto pasa no solamente en mi estado, pasa en Chiapas, en Guerrero, en este país, más de 1 millón de niñas se casan, las casan por acuerdo, ostentando en el uso y costumbre. Somos el primer país en pornografía infantil. Nos hemos dado esa licencia, amparado en la cotidianidad. Y yo no puedo ver, escuchar esa historia porque esta niña que está al frente de ustedes lloró abajo de una cobija porque su destino ya estaba definido, porque alguien iba a llegar por ella y ahí se fregó. Y entonces dices, no puede haber una niña llorando hoy por el uso y costumbre. Entonces, por eso en 2014, pues esa niña de la montaña, que el origen ya había definido su destino, pues estaba en la máxima tribuna de su país, modificando el artículo 2 de la Constitución Política de su país, fracción tercera, y ver la banderota atrás de ella y en su escuelita de piso de tierra con una banderita llena de hoyitos, siempre digo, pero que estaba diciendo a México que es tan mexicana en primer lugar antes de ser indígena, que también razona y que también piensa y que solamente quiere ser escuchada, ser vista. Y en 2014, ese mismo año, a esa niña en la montaña, la ONU le estaba adoptando su iniciativa. Creo que son de los momentos que me han marcado mucho, porque imagínate, de Kiegolani llegar a Nueva York, a Naciones Unidas, sin hablar inglés, que por eso a veces de repente dicen, es que no hablo inglés. No importa, que el lenguaje tampoco no sea el impedimento para alcanzar tus sueños. O sea, yo llegué sin hablar inglés y aprendí nada más el 1, 2, 3 y las señas y llegué. Y ver a todos los jefes de todo el mundo, los presidentes de todo el mundo que tiene pueblos indígenas ahí, y que el secretario general le estaba preguntando al mundo si aceptaban la iniciativa de esa niña, y ver a los jefes levantando la mano y escuchar el martillazo de decir por unanimidad. ¿Qué le dices a una niña? Que a pesar de lo adverso que puede ser la circunstancia, sí se puede construir los sueños. Por eso el título del libro, ¿no? Los sueños de la niña de la montaña. ¿Qué ha sido lo más difícil de ir contracorriente y cuánto te ha costado? Lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que 2021 me marcó mucho. 2021 me perdí a una de mis mejores amigas, a mi hermana de la vida, porque uno no escoge a los hermanos, uno escoge a las amigas y a los amigos. Y el año pasado me la mataron por el hecho de haber querido ser presidenta de su comunidad. De repente me dicen, ¿y por qué tú sigues en esta lucha? Pues por ellas, por las que ya no están, porque en este país duele ser mujer. Y de repente te la arrebatan y tú vas a reconocer ese cuerpo, la vistes, la entierras y le dices a su hijo de 10 años que mamá no va a regresar. ¿Cómo se le hace eso, no? Y te tragas tu saliva y respiras hondo, lloras, por supuesto, porque cada escaño que hemos logrado, hemos tenido pérdidas. Las 3 que estamos aquí, alguna amiga, alguna conocida, nos han querido detener nuestros sueños, y por las que ya no están, las que estamos hoy, tenemos la obligación y el deber de seguir hasta que sea normal ser nosotras en esta sociedad. Creo que es lo que más me ha marcado, creo que es lo que más me ha hecho fuerte también, ¿sabes? Por ella, porque fue diputada local conmigo, fue presidenta de la Comisión de Equidad,
y escuchar su voz en tribuna decir que tiene fe que algún día será justicia, y ahora esas palabras retumban en mi cabeza, y que ahora su voz sea la que exija justicia por ella, pues te cala hasta lo hondo, pero por ellas tenemos que seguir, y por eso también parte, bueno, todas las regalías del libro va para una fundación que tiene que ver también, porque somos carpetas de investigación. No hay un cuerpo de abogado que dé seguimiento a las carpetas de investigación porque cuesta. Y la mayoría de las familias de las mujeres que hoy ya no están, pues no tienen recurso. Y si no hay un cuerpo de abogado atrás de cada caso, pues no sucede nada. Y por eso también este libro, pues no sé si alcance para abrazar un caso, 2 casos, los que sean. Pero es bien importante dar justicia, porque en cada carpeta de investigación hay una historia que hay que dignificar por sus hijas y por sus hijos que quedaron en la orfandad también. Ay, Eufrosina, pues te agradecemos mucho haber venido. Agradezco mucho tu voz, tu mirada. Ojalá que esto siga abriendo espacios y conversaciones. Ojalá que puedas venir pronto y hablemos de otros tantos temas que sé que están por ahí pendientes, porque antes del episodio ya nos estaba entrando la conversa de otros temas. Y nada, gracias por contar tu historia. Me emociona mucho leer tu libro, me emociona mucho ver lo que viene para ti. Si en estos años has construido lo que has construido, no me quiero imaginar lo que falta. Y también me emociona mucho saber que tienes un hijo a quien estás educando de otra forma, ¿no? Desde este lugar como feminista, como tú lo dices, y que una vez más es ir contracorriente, pero que supongo que siempre ha valido la pena. Yo te quiero agradecer porque, como tú decías, la historia de Joaquín, tu maestro, como que muchas veces no puedes saber que existe si alguien no te lo muestra, y sé que se lo has mostrado a muchísimas mujeres. Entonces, agradecerte de tener el valor que, a pesar de todo lo que te ha costado que cuentes tu historia, es hermoso. No, al contrario, muchas gracias. Te admiro muchísimo. Yo sí quiero terminar con una parte que siempre me dicen, ¿qué le digo a la Eufrosina de hace 30 años, ¿no? Cuando tenía yo 10 años. Más que decírselo a Eufrosina, yo sí le quiero decir a las niñas que no tuviera miedo de jugar canicas, de enfrentarse a su papá, de pararse ahí con el burro encima de la piedra, porque ya habrá soñado con lo que hay más allá de su montaña. Eso es lo que quiero decir a las niñas. Ya todas las mujeres. Y si nos sigues haciendo llorar, pues vamos a ver. Gracias por haber Muchas venido. gracias. Les dejamos dónde comprar el libro y dónde seguir a Eufrosina en seregalandudas.com/suscríbete. Es gratuito. Ahí le vamos a pedir todas sus recomendaciones y dónde la pueden encontrar. Muchas gracias. Muchas A ti, gracias. gracias.